Son todos muy bendecidos en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por este nuevo día. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Estamos compartiendo el tema El Sermón del Monte. Se dice que es la predicación cumbre, la predicación máxima, un bestseller de las predicaciones de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Cuando estuvo nuestro Señor en las calles de Jerusalén y de toda la nación de Israel hace ya 2020 años. Y nos proclamó el evangelio del reino de Dios. Y nos enseñó principios divinos, principios del reino, para que usted y yo vivamos de acuerdo a los principios del reino de Dios. Reino es gobierno. Y para que el gobierno, el reino de Dios esté en nosotros y se manifieste a través de nosotros, pues el rey de ese reino debe estar en nuestro corazón y reinar en nuestras vidas, Cristo Jesús. Jesucristo es el rey del reino de Dios. Y es entonces que nuestra vida debe estar bajo el gobierno y el control del Dios Todopoderoso. Hemos leído desde Mateo capítulo 5, verso 1, y hemos ya enseñado desde el verso 1 hasta el verso 12. Hoy vamos a iniciar el verso 13 de Mateo 5, siempre con el Sermón del Monte. Hemos enseñado bienaventuranza por bienaventuranza, recordando que bienaventurado es más que felices. Ahora, después de habernos entregado estas bienaventuranzas, bienaventurados los mansos de corazón, los que lloran, los que hacen misericordia, los de limpio corazón, los que viven de acuerdo a la justicia de Dios, los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados cuando sean perseguidos por mi causa y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados los pacificadores, los que procuran la paz, porque estos serán llamados hijos de Dios. Todas estas bienaventuranzas las hemos compartido y las hemos enseñado. Ahora vamos al verso 13, donde Jesús continúa en el Sermón del Monte. Pero recuerde que cada frase, cada oración, cada palabra va enlazada con la otra. Porque una cosa no puede estar si antes no está la otra en nosotros. Por ejemplo, habíamos explicado cómo las bienaventuranzas en el verso 3 inician diciendo: bienaventurados o más que felices los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu es el que reconoce su necesidad espiritual. ¿Cómo puede una persona pretender que el reino de Dios se manifieste en su vida y caminar de acuerdo a la justicia divina si primero no ha entregado su vida a Cristo reconociendo su necesidad espiritual? Eso es lo básico, eso es lo fundamental, eso es lo primario. Reconocer cuán necesitados estamos de Dios. Reconocer que hemos vivido tomando nosotros el timón de nuestra vida y hemos vivido de acuerdo a mi voluntad, a nuestra voluntad, haciendo lo que queríamos de acuerdo a los deseos de la carne. Pero ahora reconocemos esa necesidad espiritual, que somos pobres espiritualmente, que necesitamos a Dios. Y cuando lo reconocemos y lo aceptamos en nuestro corazón a Jesucristo como nuestro Salvador personal, es ahí que comienza una nueva historia en cada una de nuestras vidas. Y así entonces se van desarrollando y vamos experimentando cada una de estas bienaventuranzas que va enlazada una con la otra. Después de que usted vea, si es que no ha visto todos los videos y las predicaciones como le doy, que estamos aquí compartiendo en esta mañana gloriosa, yo quiero decirte que cuando usted vea, va usted enlazando cada una de las enseñanzas que son cortas, de 30 minutos, en el que usted va a decir: oh, ahora entiendo este famoso Sermón del Monte de nuestro Señor Jesús. Y aquí ya el Señor comienza a decirnos: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, o sea, pierde el sabor,
¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. O sea que la sal, si usted la deja allí y la deja meses, pierde su sabor. La sal va perdiendo el sazón, va perdiendo el sabor. Y ya después usted dice, ay, mira, aquí, yo tengo aquí una bolsita de sal y le echa sal al arroz o a los frijoles y ya no sirve. Lo único que sirve esa sal, dice, es para ser echada fuera y hollada por los hombres. Porque Jesús dice que nosotros, los hijos y las hijas de Dios, somos la sal de la tierra. ¿Y por qué usted dice, predicador, que nosotros? ¿Y yo qué? Bueno, es que ¿quién es un hijo de Dios? ¿Quién es una hija de Dios? No el que pertenece a tal iglesia, no es el que practica tal religión, no es el que tiene tal credo, tal filosofía. No, Jesús no vino a enseñarnos ni doctrina, ni filosofías, mucho menos vino a establecer religiones. Jesucristo vino para que cada hombre, cada ser humano, hombre o mujer, pueda tener una vida de relación con el Creador, con el Padre Celestial, con el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Sí, es una vida de comunión, de relación. No es si pertenezco a. Eso es lo segundo. Eso viene a ser parte de la vida de un cristiano que pertenece a una congregación, que honra autoridad pastoral, que es parte de una comunidad de fe, que desarrollan y llevan proyectos sociales, ejecutan una visión y una serie de cosas como ministerio. Pero usted no puede decir soy salvo porque yo asisto a tal iglesia. Yo soy un hijo de Dios porque asisto y tengo tales conocimiento de tales doctrinas. Usted puede saber la Biblia de tapa a tapa, desde Génesis hasta Mapas, y no eres hijo de Dios. ¿Qué te hace un hijo de Dios o una hija de Dios? Comienza recibiendo a Cristo como su Salvador, reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios que murió y que al tercer día resucitó. Y cuando comienzas permitiendo al Espíritu Santo manifestar todas estas bienaventuranzas en ti, ¿sí? Todos estos principios del reino en tu vida, y que ahora ya no vives ni caminas de acuerdo a tu justicia, sino a la justicia de Dios. Ahora Él está gobernando tu vida y estás aprendiendo a que cada día Él gobierne tu vida, porque en el proceso fallamos y cometemos faltas, pero el punto es reconocer, pedir perdón. Perdón al Padre, perdón a un hermano o familiar a quien herimos, a quien tuvimos una mala actitud, una palabra que no tenemos que haber dicho. Pedir perdón. Y es entonces, amados, que ahí comenzamos en ese proceso maravilloso de la vida de un hijo, de una hija de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Que los hijos de Dios, que las hijas de Dios son la sal de la tierra, son la sal del mundo, la sal de la tierra. ¿Qué hace la sal? Bueno, la sal tiene un cometido, una función: darle sabor a los alimentos. ¿Sí? Si tú no le echas sal al arroz, a los frijoles, si no sazonas ese bistec, le pones la sal, entonces es posible que te vas a comer ese bistec, ese arroz, pero no te vas a ver a nada. El arroz puede verse hermoso, blanquito, bien explotadito, o amarillito, no sé cómo te gusta el arroz, y usted dice, wow, qué arroz más exquisito, quizás con pollo, con camarones, o quizás una olla de carne, una buena sopa. Pero si no tiene sal, ay, que se le olvidó echarle sal, no sabe a nada. Así que la sal da sabor. Y es que la vida de los hijos de Dios dentro de este mundo, dentro de una sociedad perdida, desenfrenada en sus lujurias, en sus lascivias, en su desobediencia a los principios y mandamientos de Dios, este mundo que vive en rebelión, en competencia, en guerras, en odio, en venganza, el suicidio, el homicidio, todo, el robo, el asalto, el maltrato, la violencia doméstica, las injusticias sociales, económicas, políticas, los pecados de los políticos, los pecados del pueblo, todo eso. Ahí está el Hijo de Dios, en medio de esta sociedad impía. Jesús nunca
se separó de la sociedad de aquellos días, del pueblo de Israel. Él vivió entre ellos, en Jerusalén, en Judea, estuvo en Samaria, estuvo en Galilea, todo el territorio de Israel lo caminó todos los días de su vida, desde el día que inició su ministerio a la edad de 30 años hasta los 33 años y medio que murió en la cruz por ti y por mí, para que a través de su sangre darnos redención y perdón de pecados. Pero él no se separó de la sociedad. Es más, los religiosos de su época lo criticaban y lo juzgaban porque comía con pecadores. Dice, mire, come con los pecadores. Mire, hasta dialoga con prostitutas. Y es entonces que Jesús había liberado a una mujer de 7 demonios, que da a entender que ella era una mujer de la vida. Y es entonces que Jesús le habla, le comparte el amor de Dios. Vete, yo no te condeno, vete y no peques más. Entonces Jesús vivió entre la sociedad. Él era sal. Y la sal es la que pone el sabor, la que establece el balance. Yo recuerdo cuando en mis días de trabajo secular, porque ahora trabajo en el reino de Dios, en los días de mi trabajo secular siempre presenté a Cristo, siempre les hablé del Señor y guardé mi testimonio ante ellos, de tal manera que muchos de estos hombres y mujeres que fueron mis compañeros, al menos en un año que trabajé en una empresa que se llamaba Inelco, la Toshiba, aquí en Tibás, San José, Costa Rica. Y mi jefe luego se convirtió a Cristo, Ledesma. Luego don Ulises, el contralor de la compañía, se hizo cristiano. Sonia, una de las contadoras, también se hizo cristiana. Y muchos de ellos que no conocían al Señor cuando yo llegué a esa empresa. En esa empresa estuve un año. Y es entonces que di testimonio, guardé mi testimonio hasta donde yo pude, le pedí al Espíritu Santo, pero yo no me separé de ellos. Iba a la hora del almuerzo porque ahí tenían el restaurante, la soda, y daban gratuito el almuerzo a los trabajadores, y ahí se hacían el ensamblaje de televisores y todo esto. Y es entonces que ahí almorzaba con ellos, compartía con ellos. Yo no estaba separado allá en una esquina leyendo la Biblia. No, yo leía mi Biblia en casa y estudiaba en casa, oraba en la casa, para cuando entonces llegara poder ser testimonio y ser una carta abierta leída por los hombres. Entonces a veces ellos, como gente inconversa en ese entonces, estaban contando los famosos chiles rojos, los chistes vulgares, y cuando yo llegaba, iba entrando, yo escuchaba a alguno de ellos decir: cállese que ahí viene Marvin. Ahí viene Marvin, cállense, cambien de tema. Les daba pena. Es entonces que no era que seguían. Yo ya había establecido la autoridad del reino. Ahora ellos me respetaban, que aunque ellos estaban todavía en su situación de una vida sin Dios, pero llegó el punto un día en que ellos entregaron sus vidas a Cristo. Nunca olvido ese 22 de julio del año 78, cuando me casé con Yenori, y ellos todos asistieron a la boda, todos, el jefe, el contralor, la secretaria, las contadoras, todos fueron. Uno de los jefes mayores, dueños de la compañía, socios, ahí estuvo, y ellos me querían muchísimo. Y fue cuando Dios me llamó a ser un evangelista, ya en el año 79, que fue cuando nació mi hijo Josué, el primogénito, y ya entonces inicio prácticamente en el año 80 de lleno como un evangelista, dando campañas por todo el territorio nacional. Hay que ser sal, no podemos separarnos. Yo no digo que usted se ponga a hablar como ellos hablan y a participar de los chistes que ellos cuentan o a reír. No, ni es estar en los lugares que ellos visitan. No, pero ahí, en su trabajo o en su lugar de estudio, usted no va a decir: no, yo no hago estudio con los compañeros porque estos no conocen a Dios. Es ahí donde tienes que dar testimonio. Tu conducta, tu comportamiento, tus palabras, tus actitudes son las que van a predicar con más fuerza y poder, para que ellos vean que tú eres sal, que tú estás dando un balance, que tú estás dando sabor, de que la verdadera vida no es en el alcoholismo y las drogas, en la desobediencia y el pecado sexual, no, sino que la alegría y el gozo de la vida está
en vivir alineado con el Creador, en una relación con el Padre Celestial, de acuerdo a los principios del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y se van a dar cuenta que se es feliz y está alegre, no porque se tomó unas copas, no porque se fumó unos cuantos cigarrillos de aquellos, no porque sopló o respiró un poco de ese polvo blanco maligno. Oiga, no, ahí no está la paz, ahí no está el gozo, la alegría, ahí está más bien la esclavitud, el dolor, el sufrimiento. Y casualmente Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que somos la sal, damos el sabor. La sal no solo da sabor, la sal también tiene una función de preservar o conservar. En el Antiguo Testamento se ve mucho eso, y en la vida antigua, ¿sí? Cuando no existía la electricidad, no se había descubierto a la famosa corriente eléctrica, todavía no había refrigeradores ni nada de esto. Pero ¿qué hacían con las carnes? Las salaban, porque la sal conservaba que las carnes estuvieran frescas, o sea, que no se pudrieran, porque no había refrigeración. Hoy día usted puede comprar toda la carne que quiera y la mete al refrigerador, es más, la mete al congelador, y ahí puede estar meses y no va a suceder nada. Y más si fue empacada, como dicen, al vacío, con toda la tecnología que hoy tenemos. Pero la sal hacía entonces su función para conservar. El cristiano debe cumplir con esa función. Es uno que está para conservar, para preservar. El lugar donde estás, en tu casa, que quizás 3 no son cristianos, solo tú y otro más son hijos de Dios. O quizás en el lugar que trabajas hay 100 que trabajan, pero solo 10 son cristianos. O en esa universidad en la que estudias, quizás hay una cantidad poca de cristianos. Pues nosotros estamos como sal de la tierra para preservar, para conservar, que haya paz. Que si por allá se levantó un tumulto, un desacuerdo, alguien, una pelea, usted estableció la paz, usted estableció el perdón, usted estableció la reconciliación, usted logró poner orden, de acuerdo a la mansedumbre, el carácter de Cristo. Diste unas palabras y te escucharon. Nunca me olvido cuando bien jovencito y estaba soltero todavía, ya convertido a Cristo desde la edad de 17 años, me salvó por su gracia. Mi padre, antes de convertirse al Señor, que la primera fue mi mamá de convertirse a Cristo, y luego vinieron mis hermanos. Y yo recuerdo que mi papá era un hombre que padecía de celos, era muy celoso. Y atormentaba mucho a mi madre con los celos, y eran unos pleitos, mi madre calladita llorando y él diciendo y diciendo y diciendo, y a veces se enchaquetaba, como decimos, tanto se enojaba que se ponía una jaqueta y se iba, porque él trabajaba, él tenía su taller de sastrería en casa, pero lo atormentaban los celos. Y yo recuerdo un día que yo me levanté, estaba ahí descansando, y mi padre comenzó a pelear y a decirle cosas a mi madre. Tomé la autoridad del Señor y con una autoridad y una mansedumbre le dije a mi padre: vas a seguir dejándote usar por Satanás. ¿No te das cuenta que los celos no son de Dios y usted no es feliz? Entregue su vida a Cristo. Mi padre se cayó, se guardó silencio total, se sentó, siguió trabajando en sastrería, y unos meses después nos llamó. Ya mi hermano Álvaro era cristiano y nos llamó y nos dijo: Álvaro, Marvin, quiero bautizarme en las aguas. Y lo llevamos a un río llamado el río Oro, allá en Santa Ana, San José, y lo bautizamos. Y es entonces que inició su vida cristiana. Y Dios comenzó el proceso de liberación, de liberarlo de los celos, de la desconfianza y de esa cadena que él arrastraba. Yo nunca conocí a mi abuelita paterna, y mi abuelita, lo que yo siempre escuché fue la mamá de mi papá, que había sido traicionada por su esposo, por mi abuelo paterno, y había sido un adúltero y los había dejado cuando niños. Mi papá y su hermano Pedro y otros que eran los mayores
eran los que vendían empanaditas y andaban en la calle de lo que los hacía mi abuelita, la madre de mi papá, para ellos poder subsistir, porque los dejó en el abandono. Y él creció con esa raíz y con esa inseguridad, y esa cadena se va repitiendo. Por eso yo entiendo un día, hace ya bastantes años, cuando estaba en una vigilia en aquella famosa iglesia, la Rosa de Sarón, en la Quinta Avenida, había un avivamiento impresionante y habían vigilias todos los sábados hasta amanecer domingo. Dormíamos el domingo en la mañana porque a las 3 era el culto. Y es entonces que, viniendo en la madrugada para ir a tomar el autobús allá por La Cañada en San José, que yo vivía en Los Atillos, yo miré un grupo de prostitutas y el Señor me dijo: míralas, ellas no tienen la culpa. Y yo me quedé: ¿cómo no tienen la culpa? Porque yo ya había oído otros muchachos evangelizando prostitutas y otras personas de la calle, y les daban los 100 mandamientos de la iglesia evangélica. Y les decían: no se pinte, no se arete, no use pantalones, no use minifalda, mire aquí, mire allá. Y les daban todos los mandamientos. ¿Cuándo iban a conocer a Cristo así? Nunca. Pero así se predicaba en esas épocas y todo aquel legalismo que existía. Y es entonces que Dios me dijo: ellas no tienen la culpa. Y sabes que cada persona, según su situación y su vida que está llevando, no tienen la culpa. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Que no son pecadores? No, todos somos pecadores. Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es pecado? Hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Hacer lo contrario a lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo vivamos. Eso fue el pecado de Adán, hacer su voluntad. Comió el fruto. Simplemente había un mandamiento, solo uno: no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y lo comió. Él decidió comerlo. Decidió vivir de acuerdo a su voluntad. Se independizó de Dios y comenzó la historia de toda la raza humana, porque todos hemos transgredido la ley de Dios. Y es entonces que, amados, no tienen la culpa. Nadie tiene la culpa. ¿Sabías que muchas de esas prostitutas, si tú te acercaras, hicieras cierta amistad con ellas, alguna te va a decir: mira, mi padre me violaba desde la edad de 5 añitos hasta los 13, hasta que logré hablar y acusarlo? Mi padre me violó. Y ella fue desviada. El río de su sexualidad fue desviado y ahora es una prostituta, porque el padre la golpeaba, o quizás la madre era borracha, su padre la violaba, y tomó ese camino. Otras no toman el camino de prostitución, toman otro camino. Cada persona tiene su historia en la vida, no tienen la culpa. Incluso el violador de niños y de niñas, ¿sabes? ¿Cómo que no tiene la culpa? ¿Merece el infierno? Bueno, Dios hará que este hombre, esa mujer, en algún momento de su vida pueda tener un encuentro con Cristo. Eso le toca a Dios, no a usted ni a mí. Él tiene una cadena. Quizás también fue violado por su padre, quizás fue maltratado, abandonado, castigado. ¿Cuántos hoy? La violencia doméstica es una cadena, y esa cadena llega hasta Adán. Te invito a que mires la película La Cabaña, ahí en Netflix, o leas el libro La Cabaña, y vas a entender tanto. Y hemos vivido juzgando, criticando, condenando, acusando a los demás, sin darnos cuenta que cada uno de nosotros es pecador, y que la paga del pecado, sí, es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué me toca hoy como hijo, hija de Dios? Ser sal ahí ante la sociedad. Ponga el sabor de la paz, el sabor del perdón, el sabor de la reconciliación. Conserve allí la tranquilidad, la serenidad, el respeto, la cultura, la educación. Establezca como sal la paz, el amor, el perdón, la reconciliación. ¿Cómo tú puedes ser sal? Experimentando la primera bienaventuranza. Bienaventurados, dice el Señor, los pobres en espíritu, los que reconozcan su necesidad espiritual. Pero es que mi vida es esto, yo creo que Dios no me ama. Mire, no importa tu condición, hoy necesitas una posición de hijo que Dios te la da gratis, por gracia, por causa del sacrificio de Cristo. Nadie puede juzgar tu condición.
necesitas la posición, ya no de un hijo del diablo, ya no de un hijo de pecado, ya no de un hijo de la iniquidad, ya no de un hijo de la desobediencia, sino la posición de un hijo del Dios Todopoderoso. Entrégate a Cristo. Él rompe las cadenas, sana tu alma, todo ese dolor, el Señor lo sana, toda esa historia, todo ese pasado, Cristo rompe esas cadenas y esas ligaduras para hacer de ti un hombre bueno, una mujer buena, un hombre, una mujer del reino, un hombre con un corazón de reino que vive de acuerdo a la justicia de Dios. Dile a Cristo en esta hora: Señor Jesús, soy un pecador y estoy perdido. Te necesito. Cristo, yo vengo ante ti. Sálvame. Tú en la cruz diste tu vida. Derramaste tu sangre. Limpia todos mis pecados. Todo lo que he hecho malo. Tú lo sabes. Me confieso pecador, necesitado de Dios. Diga: Jesucristo, lávame con tu sangre, límpiame, arranca de mi vida la iniquidad, el pecado, la transgresión. Dile: Señor, rompe las cadenas que me han tenido atado, rompe todos estos lazos de maldición y hazme un hombre nuevo, una mujer nueva. Diga: yo me entrego a Jesucristo y lo recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador personal. Venga tu reino a mi vida y lléname ahora de tu Espíritu Santo para comenzar a caminar y vivir de acuerdo a los principios de tu reino. Dile: gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, oro por aquellos que están con dolencias, con enfermedades, con situaciones difíciles. Señor, obra milagros. Estos son los días de Elías, donde el pan se multiplicaba, donde los cuervos eran enviados. Envía cuervos, envía instrumentos, usa canales de bendición, Señor. Padre, mueve a tu pueblo, Señor, a tus hijos, que no se queden simplemente diciendo nosotros tenemos, que puedan ir a casas, a vecinos, a personas de la calle y bendecirlos con comida, con alimentos. Trae milagros, Señor, de provisión en cada hogar y en cada persona, aún de aquellos que viven en la calle. Señor, hoy oro por esa cobertura de tus ángeles y de tu amor por todos nuestros hermanos y hermanas de la calle, y dale a los gobiernos las estrategias, Señor, para poder cubrir a esta población que también son tu imagen y son tus hijos. Padre, yo bendigo a Costa Rica y las naciones, a sus gobernantes y a la familia. En el nombre de Cristo hablo milagros, sanidad divina. Glorifícate, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, eres bendecido y nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa. Bendecidos. Qué tremenda palabra nos acaba de compartir nuestro pastor. Estoy seguro que su vida ha sido bendecida enormemente ahí donde estás y que el Señor ha hablado a tu corazón. Queremos conocerte, queremos saber de ti. Coméntanos a través de nuestras redes sociales, déjanos un comentario. Si estamos siendo de bendición para tu vida, haznoslo saber también, que eso nos motiva para seguir haciendo esto con amor y entrega. Así que esperamos tus comentarios y nos seguimos viendo a través de todos nuestros canales de comunicación. Somos bendecidos en Cristo Jesús.